Pregunta número 1. Los puntos débiles en la economía son el cobre, dólar y petróleo. Analice el impacto de estos factores en el sistema económico chileno. Decir que el cobre es un punto débil de la economía depende del punto de vista que lo miremos. El cobre, como sabemos, es la riqueza de Chile, es su principal fortaleza, sobre todo para el sueldo de Chile, para su economía, para el movimiento de la infraestructura del país, principalmente en educación, en salud, en bienestar social, en infraestructura. Yo lo que sí creo que es una debilidad tiene que ver o dice relación más bien en cómo el gobierno y los gobernantes administran esta riqueza. Si esta riqueza es administrada cortoplacistamente, desde una mirada más bien ideológica, obviamente el cobre pasa a ser una debilidad, porque los dineros y los recursos se gastarían pensando en cómo le damos el gusto al pueblo y se van a gastar esos dineros no de la manera en que al país le permitan mantenerse para el futuro a largo plazo. Respecto del petróleo y del dólar, esos son instrumentos totalmente distintos a lo que es el cobre, porque de nosotros no depende cómo va a ocurrir aquello, más bien eso tiene un impacto desde lo internacional a lo nacional, que obviamente sí impacta en nuestro país. Pero si nosotros, como yo decía, tenemos una buena administración de nuestra riqueza de Chile, obviamente el impacto que pudiera causarnos el petróleo, un alza del petróleo o algún movimiento que nos perjudique con el dólar, obviamente ese impacto va a ser menor en la medida que nuestro cobre esté siendo bien administrado. Hoy día mismo la Presidenta de la República entregó o anunció a la opinión pública, hizo un anuncio de un proyecto que habla de capitalizar Codelco en 4.000 millones de dólares entre los años 2014 y 2018. Esto va a ser para un mayor plan de inversión. Esto, por ejemplo, viene a ser una medida que obviamente está procurando aguantar de mejor manera la depresión económica de la que se está hablando y que viene, es decir, un menor crecimiento para el país y por lo tanto menor empleo. Esa es una medida que se toma en buena hora y que se toma responsablemente. Una segunda pregunta es respecto a los grupos económicos chilenos. Analice el rol de estos con ejemplos en el área laboral nacional, justifique su análisis de acuerdo a lo conversado o a lo revisado en la asignatura. Yo creo que los grupos económicos chilenos evidentemente son una fortaleza y son un motor de la economía, por cuanto generan mano de obra. No por eso es menos cierto que el otro motor de la economía son los pequeños y medianos empresarios, que generan aproximadamente, de acuerdo a los estudios que se han hecho, el 80% de la mano de obra directa. La debilidad más grande que tienen los grupos económicos es que la mano de obra que generan es de manera indirecta, es decir, hay empresas en todas las áreas de servicio que son subcontratistas y que contratan esta mano de obra. Por lo tanto, si uno quisiera revisar la economía desde un punto de vista mucho más macro, hay dos motores importantes y que cumplen roles fundamentales en la economía chilena. Uno, obviamente, son los grandes grupos económicos y otro, como decía, dice relación con las pymes. ¿Dónde se genera este empleo? Se genera el empleo de los grandes grupos económicos, obviamente en el retail, que es su principal fortaleza, en la banca, en el comercio, pero como decíamos, se genera una mano de obra indirecta. Ahora bien, el rol de estos grupos económicos, como decíamos, está efectivamente en el movimiento de la economía. La economía no crece y decrece por sí misma, sino que tiene que ver en cómo ésta se mueve a través de la compra y venta de bienes y servicios. Si los grupos económicos se sienten inestables, obviamente empiezan a invertir menos y la mano de obra también empieza a bajar. ¿Qué es lo que se ha estado hablando mucho por estos días? Que va a haber una baja en el crecimiento porque probablemente se sienten inestables por el alza de impuestos y un montón de otros planteamientos que se han estado haciendo en relación a la nueva reforma tributaria. Y también hay otros factores que dicen relación con
el movimiento económico que tiene el extranjero. Y un tercer elemento es un elemento político. O sea, cómo los gobiernos enfrentan es cómo también los movimientos, los grupos económicos van generando apuestas que son más arriesgadas o menos arriesgadas. El rol, por lo tanto, de los grandes grupos económicos, ya que existen y que no están tan normados como uno quisiera para que la cancha estuviera mucho más pareja respecto de las pymes, claro, cumplen un rol que puede de algún modo darle mayor o menor estabilidad económica al país. Mi nombre es Alejandra Bravo, estoy en el ramo Frentes Noticiosos de la Universidad UNIAC y estoy rindiendo mi examen final. Muchas gracias.